Hola, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en una emisión más de su programa favorito, Inclusión Forzada, en donde hablamos sobre la diversidad de la mano de expertos, expertas y expertes que nos acompañan en cada transmisión. Yo soy Caro García. Comenzamos. El tema de hoy es nuevas masculinidades. Y para hablar acerca de este tema tan interesante, nos acompaña el doctor Raúl Hernández Bruno, licenciado en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Educación Sexual y terapeuta de pareja por el CISES, doctor en Educación por el INEC, con un diplomado en Equidad, Sexualidad y Género en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y miembro de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Zacatlán. Así que, por favor, recibámoslo con un gran aplauso. Hola, licenciado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Caro. Es un gusto estar aquí contigo. Qué bueno que se dio la oportunidad de poder acompañarnos el día de hoy. Para iniciar con el tema del día de hoy, nuestra compañera Fernanda ha realizado una cápsula sobre diversidades sexogenéricas. Adelante con la cápsula. Durante nuestra infancia nos enseñaron que los cromosomas sexuales son los encargados de definir el sexo de un bebé, XX para las niñas y XY para los niños. Sin embargo, esta explicación tradicional aborda únicamente el punto de vista biológico, dejando de lado los factores psicológicos, sociales, culturales e incluso políticos que influyen en la identidad de cada individuo. Por ello, resulta necesario revisar la diferencia entre algunos conceptos clave para comprender la realidad humana en su totalidad. Por otro lado, la identidad de género va más allá del cuerpo. Es la forma en la que cada persona se percibe a sí misma y puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina y se presenta frente a las demás. En este proceso se puede modificar la apariencia o función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas y quirúrgicas. A esto se suma la expresión de género, que se refiere a cómo mostramos esa identidad al mundo, la manera de vestirnos, hablar y comportarnos. Finalmente, la orientación sexual alude hacia quién sentimos atracción, ya sea emocional, física o afectiva. Aunque estas acepciones suelen mezclarse, entender sus diferencias es fundamental para evitar prejuicios y desinformación. Al respecto, Anne Foster Sterling, bióloga, escritora y especialista en estudios de género, opina que el sexo, la ciencia y el género están tan entretejidos que es imposible estudiarlos por separado. En sus libros Myths of Gender, Biological Theories About Women and Men y Cuerpos Sexuados, la científica concluye que no solo hay hombres y mujeres, sino que existen una serie de formas intermedias que la ciencia no ha querido o no se ha atrevido a enfrentar con claridad. Sugiere que buscar diferencias biológicas radicales entre hombres y mujeres ha servido como excusa para evitar debates sociales y políticos urgentes, como la brecha salarial o la violencia de género. Comprender estas diferencias permite dejar de buscar explicaciones exclusivamente biológicas a problemáticas que también son sociales y culturales. Por esto, nombrar correctamente la realidad de las personas no es un detalle menor. Es una forma de reconocerlas, respetarlas y validar su existencia. Acabamos de ver en la cápsula que muchas veces usamos términos como identidad de género, orientación sexual o sexo asignado al nacer, como si fueran lo mismo, cuando en realidad hablan de cosas distintas. Maestro, desde su experiencia, ¿por qué es importante que las personas comprendan bien estos conceptos? A mí me parece, Caro, que el poder acercarnos a estos temas va a diluir de pronto ciertos sesgos que
al no tener las referencias exactas o con precisión, hacemos prácticas violentas de pronto en nuestro día a día, porque la violencia está de muchas maneras presente en nuestros espacios públicos, pero también en nuestros espacios privados. Y al no tener estos conceptos bien diferenciados, podemos caer en confundirlos, en mezclarlos y a través de este desconocimiento, caer en prácticas discriminatorias hacia las demás personas. Sí, ¿no? Y justamente estas prácticas pueden tener ciertas repercusiones violentas contra las disidencias, ¿no? Así es, principalmente, fíjate que en México, todavía en la encuesta de hace 4 años, en el 2022, la encuesta nacional para determinar la discriminación del INEGI, decía que 7 de cada 10 personas en México no aceptaba a las personas sexodisidentes en su hogar. Y eso, Caro, ya nos habla de que nuestro país sigue siendo un país misógino, machista y LGBT-fóbico. Sí. Y justamente, ¿cómo impacta este desconocimiento en la forma en que nos relacionamos con otras personas? Porque justo es del día a día, ¿no? Todo este tema y toda esta práctica. Fíjate que a mí me parece que cuando hablamos de estas masculinidades alternativas, de estas nuevas maneras de cuestionar el ser hombre, el que tengamos claros estos conceptos, el que podamos definir el sexo biológico como algo que no determinamos nosotros. Por otro lado, que la identidad de género es algo que, como lo explicaban en el video, forma parte de una elección, ¿no? Y la identidad, pues, de quién, con qué me siento identificado, ¿no? Mientras que la orientación es, pues, de quién me enamoro, ¿no? Y ninguna de estas 4 las elegimos nosotros, ¿no? Por ahí en casa de pronto hay mucho desconocimiento en torno a decirnos, ¿verdad?, que las orientaciones se aprenden o las vas eligiendo. No, es algo que vamos descubriendo, es inherente, ¿no? Sí. A la gente que nos ve ahí en su casa o en cualquier espacio donde esté, yo cuestionaría, ¿no? Si usted es heterosexual, ¿cuándo le tocó a usted salir del closet? ¿Por qué solo las disidencias, las minorías, tienen que hacer este proceso? Porque incluso, Caro, son procesos muy violentos que desde masculinidades hegemónicas, masculinidades heteronormadas, van creando estructuras violentas, no solo para las minorías, también para mujeres, por ejemplo, que no tienen, fíjate otro dato interesante, que no tienen el cuerpo hegemónicamente esperado. Porque en esta encuesta, el número 1 del por qué se discriminaba a las personas mayores de 18 años era el cuerpo y la forma en la que se visten las personas. Sí, no, porque al final del día esas son como interpretaciones que la gente tiene hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros. Y justo retomando un poquito esta pregunta, ¿cree que este entendimiento puede ayudar a romper como estereotipos tradicionales de la masculinidad, de las nuevas masculinidades, o justo como me comentaba, de las masculinidades diversas? Sí, yo creo que una vez que los entendemos, te decía en otro espacio, ¿no? Lo que pasa es que las personas que se asumen como hombres hegemónicos, heteronormados, difícilmente van a poder cuestionar la manera en la que les enseñaron a ser hombres. Pero así como dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. En el caso de los hombres, banda, aplica de la misma manera. El papel que nosotros jugamos como hombres no es el mismo en todos los contextos. La gente que está del otro lado, cada uno de nosotros es cultural, es educativo, aprendemos de acuerdo a nuestra genitalidad, sí, Caro, sí, pero también a lo que estructuralmente existe, ¿no? Si yo tengo pene, estructuralmente me toca ser hombre. Ojo, y por eso lo decíamos en la cápsula. Una cosa es lo biológico, y te decía yo en otro momento, ¿no? Sí. En la cuestión sexológica, claro, machos y hembras, pero la cuestión de identidad es algo que construimos, y que construimos a partir de reconocernos diferentes también, ¿no? Sí, ¿no? Y justamente hablando como de esta parte del contexto, ¿qué papel juegan estos conceptos en la construcción de estereotipos desde la infancia? Porque si bien no es algo que aprendamos en la escuela, ¿no?, sino en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Mira, a mí me parece, como te decía yo, es que el sexo biológico determinante ya me dice, ¿no? Incluso allá en casa, ¿no? Allá en donde nos vean, cuando una pareja heterosexual está en proceso de esperar a una nueva persona, ¿no?, que llegue a sus vidas, inmediatamente la pregunta no es si el producto viene bien. Ajá. La pregunta es, ¿qué es? Si no, pues el clásico es niño o niña. Claro, ¿no? Niño,
niña. Y déjenme decirles en casa que ser niño o niña también es una construcción social, ¿no? También es algo que se construye, ¿no? Porque en un sentido muy biologicista, ¿no? Somos productos. Cuando estamos dentro del vientre, funcionamos como, incluso déjame decir la palabra, como parásitos, ¿no? Porque el parásito, la función que tiene en el cuerpo es alimentarse de él sin dar ningún beneficio. Y dime, Caro, ¿qué beneficio otorga el producto al cuerpo gestante? Ninguno. Se alimenta de él, le quita calcio, hace que le salgan estrías, lo desestructura, le quita nutrientes. La misma muerte, ¿no? ¿No? Entonces, lo mismo que hace un parásito. Lo que pasa es que culturalmente hemos romantizado también la maternidad. Sí. Y entonces, estás encinta, te vas a aliviar como si estuvieras enferma. Estos que se esconden en el lenguaje, Caro, sí. ¿no? Que ustedes como comunicólogos de pronto en estos discursos tendrían que identificar de pronto cómo estos sesgos de género, ¿no? No solo están metidos en la infancia, en la escuela, en estos espacios, los seguimos reproduciendo de manera inconsciente. Es que la violencia la tenemos tan incorporada, tan naturalizada, tan interiorizada, ¿no? Que difícilmente nos vamos a dar cuenta que estamos siendo violentas o violentos. Sí, no, incluso si se nos señala es como un disgusto, ¿no? De por qué me estás señalando esta violencia, ¿no? Y justamente retomando un poquito esto de la infancia, como que últimamente los jóvenes están viviendo una transformación. Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué cambios estamos viendo en las generaciones más jóvenes? Porque no sé si se ha dado cuenta que últimamente en TikTok o en las redes sociales como que está el debate, ¿no? De hacer justo revelación de género o no. O sea, ¿usted sí nota genuinamente un cambio en las generaciones jóvenes? En todas las generaciones hay un cambio, pero déjame decirte que lo preocupante, banda, es que estos cambios son con una tendencia fuerte al conservadurismo. Es que las generaciones que vienen son más conservadoras que tú y que yo. Sí. Incluso, banda, hay datos estadísticos, yo como sexólogo te quiero contar que los jóvenes tienen menos sexo que los adultos. Usted que está allá, que nos ve, usted tiene menos prácticas sexuales que sus papás. Y eso se debe en gran medida a los estragos de la pandemia. Tenemos apenas muy poquito, 4 años que venimos saliendo de un proceso de pandemia que nos mantuvo y que a las y los jóvenes les limitó el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y entonces, Caro, la banda se relaciona a través de los dispositivos. Y aquí en el dispositivo empiezo a andar, me rompen el corazón, les soy infiel y vuelvo a estar todo con un solo clic. Sí. Es que por eso... Sí, las juventudes tienen cambios, pero cambios que son conservadores, que tienden a ser conservadores. Esto de cuestiones de género, etcétera, pero mencionemos estos grupos que tampoco son nuevos, que ya se habían mencionado, pero que hoy desafortunadamente en nuestros espacios universitarios no son ajenos, la presencia de grupos como los incels, ¿no? Sí. Que son grupos machistas, misóginos, feminicidas, ¿no? Y que ahí es preocupante, por eso te digo, son tendencias conservaduristas, de extrema derecha. Tenemos, me parece, que la oportunidad, ustedes que están en procesos de comunicación, de construir mensajes que busquen cuestionar al otro, al que está allá, cuestionar su violencia. Yo lo decía en una plática, ¿quién de usted ha vivido violencia? Yo. ¿Quién de usted la ha practicado? Y ahí la pregunta cambia, banda, porque entonces ahí ya no me reconozco como agente de violencia. Y me parece que el verdadero cambio empieza también cuando me reconozco capaz de ser un sujeto, de ejercer violencia. Sí, ¿no? Justamente reconocer tus privilegios, ¿no? Y usarlos de manera consciente para ayudar a los demás. Y bueno, para añadir más información acerca de nuevas masculinidades, les dejamos con este reportaje de nuestro compañero Didier, que nos ayuda a desarrollar un poco más esta idea. Veamos qué tiene preparado para nosotros y después lo comentamos. ¿Qué le parece? Por supuesto, vamos a ver. Adelante. En la Universidad Nacional Autónoma de México, algo está cambiando. Las aulas se han convertido en un laboratorio social. El tema, las nuevas masculinidades. Una investigación de la UNAM publicada en 2024 bajo el título Masculinidades Universitarias revela que la masculinidad tradicional funciona como un pacto de complicidad. ¿En qué consiste? En validar la virilidad a través del poder, callar ante la violencia de otros hombres y rechazar todo lo que se percibe como femenino. Pero el feminismo dentro de las aulas ha puesto un espejo frente a los hombres, y muchos se han tenido que verse por primera vez. La investigación es clara.
Las nuevas masculinidades no consisten en ayudar a las mujeres, consiste en hacerse responsable de la propia violencia y los privilegios. Incluye la corresponsabilidad, asumir tareas de cuidado emocional y doméstico no como un favor, sino como una obligación ciudadana. Y aquí una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste a un amigo por un comentario machista en un grupo de WhatsApp? Porque romper el pacto patriarcal no es traicionar a los amigos. Como señala el estudio, es dejar de ser cómplice de un sistema que también nos asfixia. El académico Gilberto Zabalgoita, en su texto Respetar la masculinidad, publicado en la Gaceta del CCH del 2021, profundiza en esta idea. Para él, la masculinidad tradicional es una caja. Si un hombre sale de ella, es señalado. Esa caja le prohíbe expresar miedo, tristeza o vulnerabilidad. El resultado, mayores tasas de suicidio, violencia y enfermedades no atendidas en hombres. El machismo no solo oprime a las mujeres, es un factor de riesgo mortal para los propios hombres. Repensar la masculinidad es permitir que los hombres vivan su afectividad sin miedo. Zabalgoita invita a masculinidades cuidadoras. Aprender a cuidar de sí mismos y de los demás sin perder la virilidad. Porque la virilidad que se pone a prueba con violencia es frágil. La verdadera fortaleza está en la empatía. Ser hombre, se concluye, es un proyecto constante de construcción, sin recetas, sin jaulas. Seguimos en entrevista con el maestro Raúl Hernández. En la cápsula anterior vimos cómo en los últimos años se han empezado a hablar cada vez más de nuevas masculinidades, un concepto que busca replantear lo que tradicionalmente se entiende por ser hombre y que muchas veces estas nuevas formas de entender la masculinidad tienen que ver con los cambios y con cambiar ciertos estereotipos. Para esto aquí va mi pregunta. ¿Cuáles considera que son algunos de los estereotipos más comunes sobre los hombres que hoy en día se están transformando? A mí me gustaría, antes de responder eso, como regresarme un poquito a cuestionar. Cuando hablamos de masculinidades, nuevas masculinidades, masculinidades no hegemónicas o masculinidades alternativas o masculinidades diversas, de todas estas maneras es como se les conoce a este ejercicio que sí, Caro, es un ejercicio, digamos, nuevo, ¿no? Si lo comparamos con los años históricos que tiene el feminismo ya de trayectoria, sí hablar de masculinidades es algo muy nuevo. Por eso es que se acuñó el término nuevas masculinidades. Será importante solamente hacer la corrección que para muchos grupos feministas, muchas colectivas feministas, hay un rechazo genuino al decirles nuevas masculinidades. Hablamos de masculinidades no hegemónicas, a masculinidades alternativas, masculinidades diversas, por ejemplo, porque partimos de la idea de que no hay nuevos hombres, no somos nuevos hombres, somos los mismos hombres que cuestionamos algunos nuestra manera de ejercer la masculinidad. Y aquí entonces, una vez entendido este contexto, sí te diré que los estereotipos que se han estado cuestionando, no sé yo, Caro, sí cambiando, pero sí cuestionando, son aquellos que están asociados a la violencia, ¿no? Al machismo. Por ahí lo decían en la cápsula. El machismo no afecta solamente a los hombres, a las mujeres. Y es en donde, Caro, a mí me parece fundamental que los hombres, la banda que está viéndonos, cuestione. Y entonces también, no solo el privilegio de ser hombre, sino lo que a usted, compañero, lo que a usted desde su casa, le limita también el ser machista, el ser misógino, ¿no? No expresar las emociones, tener altos índices de suicidio, ¿no? Tener, además, lo que te decía hace ratito, tener prácticas, no es que se suiciden más los hombres, es que en los intentos, hombres y mujeres intentan, solo que los hombres lo logran más, porque la manera en la que lo intentan son más violentas, ¿no? Utilizan recursos para el suicidio mucho más violentas y lo tenemos que decir también sin romantizarlo, ¿no? Sí. Sino tenemos que hablarlo porque eso forma parte también de una masculinidad oxidada que le limita al compañero poder hablar de lo que le pasa. Y entonces, ¿qué hace? Busca salidas falsas, ¿no? Sí. Salidas
como el terminar con su vida, ¿no? Sí, no, y justo no importa cuántas campañas de suicidio hagamos, cuántos esfuerzos hagamos para concientizar, porque exista un día de la prevención, si no se habla justamente de este tema, ahí va a haber como que cierta consecuencia, ¿no? Y justo mi siguiente pregunta es relacionada a las emociones, ¿no? ¿Cree que hoy existen más apertura para que los hombres hablen de estos temas o seguimos encasillándonos, ¿no? En que no puedes llorar porque eres hombre, ¿no? Como que lo que uno viene acostumbrado a escuchar desde que es infante. A mí me parece que sigue habiendo temas que siguen siendo sexuados, temas exclusivos para el sexo femenino y temas exclusivos para el sexo masculino. Y que hay además, vamos a decirle, fidelidades, ¿no? Sí. A las masculinidades y fidelidades a las feminidades, ¿no? A mí, por ser mujer, me toca ser sumisa, ser callada, ¿no? Ser emotiva. A ti como hombre te toca ser fuerte, feo y formal, como dicen las 3 Fs, ¿no? Y estos de pronto estereotipos, Caro, me parece que siguen permeándose incluso en la comunidad joven de hombres. Sí. Pero a veces, como si, y yo déjame regresar, porque hay datos que te dicen que la pandemia es algo que no hemos atendido, porque hoy nuestros jóvenes terminan su adolescencia a los 25 años, Caro. Sí. Los adolescentes que vivieron la pandemia, por estos procesos, te digo, de retraso, sí, llegan a estos niveles. Y entonces eso es alarmante, porque entonces, aunque seguimos avanzando, el reto para los hombres sigue siendo el mismo, sí, poder cuestionarse y abrir sus estructuras. Sí, no, y justamente porque esto ya viene incluso hasta desde casa, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué papel juega la educación y la cultura en este proceso de transformación, ¿no? Porque vivimos, igual como retomando lo que dijo, venimos de la pandemia, ¿no? En nuestra casa era nuestro único lugar donde podíamos estar seguros, ¿no? Que a veces era todo lo contrario, se nos ejercía violencia, se nos ejercía en ciertos comentarios que de cierta forma reperpetuaban, ¿no? La misoginia en nuestros hogares. ¿De qué manera la educación y la cultura? De manera total. Sí. Por eso estamos en estos espacios, por eso abrimos programas sobre inclusión, por eso tenemos que seguir tocando temas de masculinidades, porque estos espacios, estos ejercicios sirven para que usted allá atrás de la cámara reflexione sobre su papel, sí, como próximo egresado, egresada de una licenciatura tan fundamental como es la comunicación, base de toda relación, la comunicación. Entonces, tenemos que atacar la cultura, tenemos que dejar de seguir costumbres y tradiciones históricamente perpetuadas, como por ejemplo los abusos infantiles en estos matrimonios forzados, ¿no? Sí, y justo dando en el clavo, ¿no? de la educación y de los años atrás, ¿no? Que se nos venían enseñando cosas diferentes. ¿Usted cree que las nuevas generaciones están viviendo esta transformación de manera distinta? Seguramente, Caro, has escuchado el término de generaciones de cristal. Sí, y muy yo les digo a mis estudiantes que eso, claro que es una expresión violenta, ¿no? Sí. Porque hoy nadie tiene, ni hoy ni antes, ¿verdad? Pero hoy menos que aguantar violencias. Sin embargo, yo sí me detendría un poquito con la gente que nos observa, que nos mira del otro lado y cuestionaría en qué se quiebra usted, en qué sí se rompe. Porque si me dicen la frustración, porque si me dicen la tolerancia a, porque si me dicen la empatía, porque son prácticas básicas para una convivencia social, ciudadana, dentro de los estándares permitidos. Pero si usted no tiene tolerancia a la frustración, si usted no es empático, si usted no respeta a su otro u otra, entonces hay muchas habilidades que no ha desarrollado y que entonces, aunque forme parte de las nuevas generaciones, hay sesgos con los que usted está creciendo que tenemos que cuestionar. Sí, y la verdad es muy importante cuestionárnoslo porque lo llevamos a través de diferentes contextos, ¿no? En el familiar, en el ámbito escolar. Y déjame decirte otro dato, Caro, permíteme. Sí. Acatlán, fíjese usted, además de ser la facultad más grande, es la facultad con el índice más alto de intentos de suicidio. Pero también, compañeras, compañeros, colegas, tenemos prácticas de violencia al interior de los noviazgos. Pareciera, Caro, que las y los universitarios nos hemos curado ante la violencia. No es cierto. No. Aunque tenemos protocolos desde 2018 en la facultad, todavía las prácticas de violencia
en lo interior, en lo privado, Caro, Sí. es algo a lo que le tenemos que seguir gritando. Sí, ¿no? Y incluso más en esta como área de donde se siente competencia hostil, ¿no? Donde justo también vemos como que se reconocen más a nuestros compañeros que a nuestras compañeras. Pues ha sido una conversación muy interesante y sobre todo muy enriquecedora. Creo que estos temas nos invitan a reflexionar, a cuestionar muchas ideas con las que crecimos y también para abrir el diálogo sobre cómo entendemos temas como la identidad, el género y también la forma en la que construimos nuestras relaciones. Antes de terminar el programa, queremos hacer una pequeña dinámica con nuestro público. Vamos a abrir un espacio para que todos puedan hacer algunas preguntas y así continuar con este diálogo juntos. ¿Está listo? Listísimo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona todavía no tiene claro cómo se identifica o cómo quiere expresarse? También está como esta parte de, ¿es normal sentirse confundido ante este proceso? Mira, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer cuando dudamos de quiénes somos es ir a espacios profesionales. Sí. Claro, mucha gente recurre a los amigos porque es un círculo cercano, pero el amigo a usted lo quiere, le aprecia y el amor y el cariño a veces sesga de pronto el consejo o la recomendación que en un especialista, en un espacio neutral pudiera usted tener. Aunque la identidad de género se construye aproximadamente entre los 6 y 8 años, es cierto que mucha gente, por cuestiones de violencia, por cuestiones culturales, por cuestiones de educación, no se reconoce como diverso o diferente. Sí. Y entonces, Caro, vive su vida dentro de una heterosexualidad forzada, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? La cantidad de violencia autoinfligida que ejercen es impresionante, ¿no? Entonces, ¿es normal sentirnos confundidos? Sí, es muy normal, sí. ¿no? Porque la sexualidad no es algo definido, no es algo que vamos a encontrar en un diccionario, es algo que se construye a partir de nuestras vivencias. La sexualidad está interseccionada por la política, por la economía, por la religión, por la sociedad misma. Sino justamente como también citando algunas feministas, ¿no? Dicen en esta parte de también nombrarse e identificarse es político. Sí. La siguiente pregunta es, en la universidad vemos muchas posturas distintas sobre estos temas, pero ¿cómo podemos dialogar con personas que piensan muy diferentes sin que la conversación se vuelva un conflicto? Porque justamente venimos como de todo este auge por ejemplo, de los incels, de mucho machismo y mucha violencia que incluso aquí dentro de la universidad, como comentábamos hace un momento, ¿no? La universidad ofrece talleres y todo y los comentarios son luego de violencia, ¿no? Contra las disidencias. Yo lo que creo es que tendríamos que tener objetivos muy claros y objetivos desde establecer una conversación. ¿Qué busco con esa conversación? Sí. Porque me parece que el discurso dentro de las personas que nos dedicamos a estos temas, me parece que algo en lo que fallamos o en lo que incurrimos es que buscamos convencer al otro. Sí. Y convencer, si analizamos la palabra, significa vencer al otro a través de un argumento. Y me parece que dentro del diálogo, si realmente queremos buscar el diálogo, como la palabra lo dice, diálogo de dos, tiene que haber ida y vuelta de información, Sí. porque si no me convierto en un monólogo nada más, y lo que decíamos hace un momento, a nadie le gusta que le digan que está mal. Entonces lo que buscamos es a través de un discurso incluyente, Sí. construir mensajes que le permitan al otro reconocerse en errores, ¿no? O en oportunidades que pueda trabajar. Sí, no, en vez de como buscar un culpable, buscar la solución, ¿no? Porque al final es algo que nos afecta a todos de manera continua. Y yo creo que la solución siempre será colectiva. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye la familia y la educación desde la infancia en la manera que entendemos la masculinidad y el género? Es que aprendemos a ser hombres o aprendemos a ser mujeres con los modelos de casa, ¿no? Sí. Depende del tipo de mujer que yo haya visto en mi casa, ser el tipo de mujer que yo me construya, Caro, ¿no? Y de Sí. pronto en casa, chicas, es que ¿por qué mi novio se parece tanto a mi papá? Pues sí, banda, tiene que ver, en efecto, porque usted aprendió a que el modelo de pareja que para usted le queda bien es el modelo que vio en casa, ¿no? ¿Qué hacemos
para salirnos de ahí, a mí me parece, Caro, que algo fundamental son estos ejercicios de escuela para padres. Sí. ¿No? Los papás tienen, con mucho respeto lo digo, tienen que aprender a ser papás antes de decidir si lo quieren o no lo quieren ser. Sí, porque justamente esta decisión tan importante a veces viene de una fuerza, ¿no?, mayor, como por ejemplo los padres, que son los que tratan de convencernos de que nos reproduzcamos, ¿no? Y justamente otra vez caemos en los estereotipos, y creo que es algo que hasta la fecha se sigue reproduciendo, ¿no? Pero bueno, acabamos de escuchar muchas preguntas que reflejan el interés y también las inquietudes que existen alrededor de estos temas, especialmente entre los jóvenes. Y como conclusión, para cerrar este espacio, ¿qué cree que es lo más importante que deberíamos llevarnos de esta conversación? Porque si bien en general todo es importante, siempre hay como que algo máximo a destacar. A mí me gustaría dejar en la mesa la importancia de que a las personas se nos nombre como queremos ser nombradas, ¿no? Más allá de nuestra cuestión sexogenérica, más allá de nuestra cuestión genital, tendría que ser el respeto hacia el usar el pronombre que mejor se identifique con mi identidad, usar el nombre que mejor se identifique con quien yo soy, ¿no? Creo que respetando el que todas las personas y todas las identidades puedan existir, sobre todo en un espacio tan diverso y tan plural como lo es nuestra máxima casa de estudios, ¿no? Creo que respetar a las personas, nombrarlas como las personas quieren ser nombradas, es la base del respeto. Pues bueno, muchas gracias, maestro Raúl Hernández, por acompañarnos y por compartir su conocimiento con nosotros. Y gracias también a nuestro público por participar en esta conversación y a todos ustedes que nos dedicaron parte de su tiempo para vernos. Nos vemos en el próximo programa de Inclusión Forzada. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Cuídense y desconstrúyanse mucho.